Bienvenidos sean, amantes del terror. En esta ocasión les traigo la segunda temporada de la historia escrita por Fernando Iglesias Meléndez. Hay un extraño periódico que solo se entrega a medianoche. Los diarios de mi padre. Ya he contado mis experiencias con el periódico de la medianoche. He decidido transcribir el diario de mi padre. Creo que me ayudará a entender qué era lo que me estaba pasando y qué es lo que ahora le está sucediendo a todos en mi vecindario. Mi papá era callado, reservado, no le gustaban las tonterías. No pude conocerlo bien, así que esta es una forma de ponerme en contacto con él, de escuchar sobre su vida, de escuchar su voz, incluso desde más allá de la tumba. Espero que ustedes también lo puedan conocer y que, juntos, cualquiera que haya recibido un periódico de la medianoche aprenda un poco más sobre él. Esto es lo que estaba escrito en la primera sección del diario. Hijo, yo sé que si alguien va a leer esto, eres tú. Espero que no. Espero que esta libreta y todas las otras sean desechadas después de que vendas nuestra casa. Si estás leyendo esto, bueno, supongo que no puedo evitar que sigas leyendo. Sé que hay una buena probabilidad de que hayas encontrado esta libreta después de leer un periódico de la medianoche. Si aún no has leído ninguno, escúchame con mucha atención. No leas el periódico de la medianoche. Si solo has leído uno, escucha con mucha atención. No leas ninguno más. No estoy seguro, pero creo que leer los periódicos hace que las cosas en ellos se vuelvan reales. Algunos de los artículos que he leído ya se han vuelto reales. Algunas personas ya se encuentran en peligro, heridas o muertas. Tal vez haya encontrado una forma de detener esto. Pero primero voy a transcribir todos los periódicos de la medianoche que he recibido. Algunos ya los había transcrito, repartidos entre varias libretas, y ahora solo las estoy copiando aquí. Algunos aún no los he recibido, pero sé que vendrán. No soy un escritor, nunca fui a la universidad, pero de todos modos, esta es mi versión de lo que sucedió. La primera vez que vi un periódico de la medianoche fue cuando tenía 18, en 1969, en el valle de A Chau, Vietnam. No he hablado mucho de mi tiempo en la guerra. Nunca sentí que tuviese que hacerlo. No entraré en demasiados detalles aquí, solo lo necesario. Era un letterneck, un elemento del cuerpo de los Marines. Estaba con la tercera división de Marina, parte de la que decían fue llamada Operación Dawson River. Para nosotros, sin embargo, no importaba cómo lo llamaras. Simplemente estábamos vadeando a través de millas y millas de agua y de hierba de elefante. Soy de Brooklyn. Solía pensar que los veranos ahí eran calurosos. Esto era algo más. El calor era como si tuviese vida. Lo sentirías envolverse a tu alrededor, apretando, sacándote el aire de los pulmones y el sudor de la piel. Caminábamos mucho. Caminábamos más que nada. No hablaré sobre qué hacíamos cuando no estábamos caminando. Durante el día nos manteníamos callados,
Todo lo que oirías sería el sonido de los pies del tipo delante de ti adentrándose en el barro, los pies del sujeto detrás de ti y tus propios pies. Comíamos mientras caminábamos. Tampoco hablábamos entonces. Te acostumbras. Había algunos escasos buenos momentos. Nos uniríamos con otros grupos de jóvenes en la FSB, la base de apoyo de artillería, y hablaríamos de tonterías, fumaríamos hierba, escucharíamos música, jugaríamos cartas. Seríamos niños de nuevo, por un rato. Ahí fue donde conocí a Tai. Yo tenía 18, pero era grande para mi edad. La mayoría de los chicos pensaba que yo estaba por salir de mis 20s. Tai era lo opuesto. Era imposible mirarlo y no pensar que tenía 16. Era delgado, llevaba anteojos que siempre estaban rayados o cubiertos en mugre, y tenía la voz más grave que había escuchado. El tipo sonaba como el maldito Leonard Cohen. En fin, Tai era popular con los chicos porque de algún modo se las había arreglado para contrabandear un montón de historietas. También conseguía que se las enviaran por correo. La gente le daría cerveza, algo de carne seca o incluso hierba a cambio de un Capitán América o un Archie. La mayor parte del tiempo la gente intentaría aparentar que eran mayores de lo que eran en realidad. Pretenderían ser hombres, no muchachos. Con Tai era distinto. Él era como el hermano menor de todos, y era genial sentarse, encender un cigarro y escuchar al chico hablar sobre lo que yo siempre consideré como las tiras cómicas. Entonces, un día, Tai recibió en el correo algo que no era un libro de cómics. Estábamos patrullando y habíamos establecido nuestro run, sitio de reposo nocturno. Duerme sentado, espalda con otro letterneck. Así cada uno cuida la retaguardia del otro. Estaba espalda con Tai y él me despertó cuando masculló algo. No lo escuché bien, pero sonaba como no aquí o aquí afuera. ¿Qué? Pregunté, girándome para ver qué era lo que él estaba mirando. Ahí, enfrente de sus pies, estaba un atado de papel negro. En ese momento pensé que era algún extraño tipo de saco de dormir. Tai me ignoró. Él simplemente bajó su M16 y usó su cuchillo para cortar y abrir el pequeño atado. Se desenrolló a sí mismo lentamente y ahí, en la parte superior de lo que ahora podía ver se trataba de una página, estaban las palabras: el periódico de la medianoche. ¿Qué es eso? ¿Un periódico? Pregunté. Tai asintió. Lo estuve recibiendo un tiempo en casa. Es muy extraño. Siempre se aparece a medianoche. Llaman a tu puerta 3 veces. Sentí algo golpear mis botas 3 veces también. Supongo que no desperté hasta ahora. Casi había amanecido y era lo suficientemente brillante como para distinguir las palabras en la página. «Anda», dije, «léelo en voz alta». Tai no parecía convencido. «No sé si debería», dijo. Estiré la mano como si fuese a tomarlo y Tai lo apartó de mí. Tal vez me salvó la vida. «Está bien», dijo. Tai leyó lo siguiente en voz alta. El Treehead. Paranoia en el campo de batalla. Tras varios reportes de una extraña criatura en las colinas de Vietnam, los oficiales del ejército exhortan a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a guardar la calma,
pero mantenerse vigilantes. El primer avistamiento ocurrió hace varias semanas. Apostado en... Lo reportó a su oficial al mando. Primero pensé que era un árbol, dijo. No sé de qué clase, del tipo que siempre ves aquí afuera, pero se seguía moviendo como si me estuviese siguiendo. Las primeras veces se veía saliendo por encima de algo de hierba alta o algunos arbustos, así que no podía ver dónde terminaba. Pero una vez lo vi sin obstáculos, estaba de pie. Es un hombre. El tronco del árbol crece desde donde debería tener el cuello. Es este jodidamente enorme árbol. Como 6 metros de alto, cubierto con hojas y todo. Como todos los otros de aquí. Pero salía de donde la cabeza se supone debería estar. La cosa estaba vistiendo uniforme también, uno de los suyos. Tenía brazos, piernas, incluso unas jodidas sandalias. Era como un tipo normal con un árbol gigante donde debería tener la cabeza, ¿sabes? Yo le disparé a la cosa, pero no hizo ningún ruido ni nada. Me reprendieron por disparar sin motivo, descubriendo nuestra posición. No me importó. Ahora cada árbol que vea voy a tenerlo en la mira. El extraño fenómeno del treehead o cabeza de árbol ha sido incluso culpado de un accidente de helicóptero. Esa cosa derribó un maldito UH-1, dijo un testigo. La parte del árbol era tal vez de unos 4,5 metros en un instante. Luego creció a lo que debieron ser más de 30 metros de altura. El helicóptero se estrelló directamente contra él. Entonces se volvió a encoger como si eso fuera lo que estaba buscando hacer desde un principio. Aquellos al mando están convencidos de tener una explicación para los perturbadores avistamientos. Es paranoia, simple y sencillo, dijo un apostado en... Tenemos gente allá afuera que están durmiendo 2 o 3 horas por noche, si es que duermen. Estos hombres están entrenados para buscar enemigos en los árboles o en la hierba alta. Ver a un enemigo en los árboles cuando en realidad no hay nada ahí. No es nada nuevo. Ver al mismo enemigo como si fuera un árbol es una extensión natural de esto. No obstante, los hombres que se encuentran patrullando están convencidos de que el treehead es una amenaza real. Han empezado a culpar a la criatura de las desapariciones e incluso de las bajas en combate. La condenada cosa es un asesino, dijo uno de los supuestos testigos. Su cabeza puede parecer un árbol, pero eso no significa que es un maldito árbol normal, ¿sí? En efecto, ha habido reportes que sostienen que durante un tiroteo la criatura conocida como el treehead altera su árbol en toda clase de formas letales, todas ellas para defender al Vietcong. Algunos hombres han reportado ver las ramas de la cabeza del treehead extenderse para empalar hombres. Algunos han reportado que presenciaron cómo al treehead le crecían protrusiones semejantes a lianas para levantar a los hombres que se le acercaban demasiado, tragándolos dentro de sus hojas para así nunca ser vistos de nuevo. Más aún, otros testigos han reportado que el treehead ha bañado a las tropas que patrullan con extrañas esporas. Todos los hombres cubiertos con estas esporas han sido aniquilados a los pocos días, siempre por fuego enemigo. Es como si esa mierda trajera las balas de alguna forma, dijo uno de los testigos. A pesar de cuán interesantes puedan ser estos reportes, toda la evidencia apunta a que el ser conocido como el treehead se trata simplemente de una alucinación producto de la falta de sueño y la ansiedad por las fuerzas enemigas. Aún así, sería sabio mantenerse alejado de cualquier tipo de vegetación desconocida.
Tai bajó el periódico de la medianoche. Yo me reí a carcajadas. ¿Qué es eso, viejo? ¿Un proyecto de artesanías? ¿Que Jamie te hizo hacer esto? Tai negó con la cabeza. Él no estaba sonriendo. Estaba pálido. Esto va a volverse real, dijo. Espera y lo verás. Unas cuantas semanas después, Tai se había ido. No se fue durante un combate. Él simplemente desapareció una noche. Algunas personas dicen que fue a orinar y se topó con una trinchera o una patrulla enemiga. Tal vez lo tomaron prisionero o lo mataron sin más. Hasta este día, él se encuentra registrado como desaparecido en acción. Parte de los cerca de 1,600 desaparecidos en acción que el conflicto dejó sin esclarecer. Lo gracioso es que él estaba en lo correcto. Luego de una semana o algo así, después de que leyera el extraño periódico, la gente de verdad empezó a decir que vieron al Treehead. En aquel entonces pensaba que Tai les había contado sobre él. Ahora lo comprendo mejor. Porque el siguiente periódico de la medianoche que obtuve fue entregado a mi puerta principal. Esa fue la primera entrada en la libreta de mi papá. Seguiré leyendo. Sé que la mayoría de mis vecinos, si no es que todos, ahora están recibiendo periódicos de la medianoche. Tengo que encontrar una forma para evitar que sean entregados. Averiguar más sobre este periódico es la única forma de lograrlo. Me senté en mi pórtico el miércoles a tan solo unos minutos antes de la medianoche. Yo no recibiría un periódico de la medianoche hoy, pero la mayoría de la gente en mi manzana sí. Y de ser así, cualquier artículo que leyeran se volvería real. No sé si todas las copias del periódico de la medianoche portan el mismo artículo, o si todas se volverían real de la misma forma como ocurrió con el mío, dentro del mismo margen de tiempo. No pretendía averiguarlo. La alarma de mi teléfono sonó, alertándome de que en efecto eran ahora las 11:59 p.m. Corrí a toda prisa desde mi pórtico hacia la casa de al lado. Entonces me congelé. No planeaba interferir con el proceso mismo de entrega. Había aprendido mi lección. Ahora era un observador externo. Alguien que se presentaba entre la entrega del periódico y la llegada de su destinatario. Tenía la sensación de que cualquier sistema o entidad que entregaba cada copia no estaría precisamente alegre por mi presencia. Así que esperé por otro minuto. Vi la luz en el pórtico de mi vecino parpadear, disminuir su intensidad y luego apagarse por completo. Entonces parpadeé y estaba encendida de nuevo, brillando con normalidad. Nada parecía diferente desde donde estaba de pie, pero sabía que lo era. Inexplicablemente diferente, irrevocablemente diferente. Algo había aparecido en el tapete de bienvenida de mi vecino que podría cambiar su vida y la existencia tal y como la conocemos, para siempre. Caminé hacia el tapete de bienvenida, cuidadosamente lanzando vistazos a las ventanas oscurecidas en busca de cualquier movimiento o de luz. Sabía que la llegada del periódico significaba que 3 golpes habían sonado sobre su mosquitero, producidos por algo.
Si él se había despertado por eso, entonces quién sabe cuánto más tiempo tendría antes de que mi vecino viniera a revisar su puerta principal. Di los últimos pasos, cruzando el umbral que separaba a un perfectamente legal paseo de un sumamente ilegal allanamiento. Estaba a punto de cruzar otro umbral también, si las cosas iban según lo planeado. Ahí, en el tapete de bienvenida tan desgastado que podías contar cuántas hebras le quedaban, estaba un atado de papel negro. El periódico de la medianoche. No dudé. Actué de la misma forma que habría hecho si el atado en vez de papel hubiese contenido dinamita y la mecha estuviera encendida. Arremetí y estiré la mano para aferrarme al periódico de la medianoche con un solo movimiento. Lo jalé con mi mano. Entonces la bajé y volví a jalar con ella. Estaba confundido. Tenía que estarlo imaginando. Tal vez no había cerrado bien la mano. Tal vez los nervios se habían apoderado de mí y... No. Mis ojos no me estaban engañando. Mi mano estaba vacía. Estiré la mano en dirección al periódico mucho más despacio, asegurándome de que mis dedos se acercaran al tapete de bienvenida tanto como fuera posible. Me concentré, guiando cada tembloroso dígito hacia el atado negro, planificando su trayectoria e imaginándolos cerrándose sobre el periódico, como si estuviese moviendo mi mano por primera vez. Entonces mis dedos lo atravesaron el papel, como si fuese un juego de luces, como si estuviese hecho de sombras, como si no hubiera nada ahí, nada sólido en absoluto. Me fui corriendo, prácticamente lanzándome desde el pórtico de mi vecino y retirándome a la seguridad de la casa de mis padres. No dejaría que lo tomara, no dejaría que me lo llevara, no me permitiría que lo detuviera. Y estaba bastante seguro de saber por qué. Ese periódico de la medianoche no iba dirigido a mí, iba dirigido a mi vecino. Colapsé en la silla de mi papá. Delante de mí, ya abierto en su siguiente entrada, estaba su diario. Tenía que leer más, para averiguar más, porque mi papá decía que él tal vez encontró una forma de detener al periódico de la medianoche. Pero lo más importante de todo, tenía que seguir leyendo, porque mi padre no logró detener al periódico de la medianoche. Esto es lo que estaba escrito con la caligrafía de mi padre. Logré sobrevivir a Vietnam, de algún modo. Eso tal vez no signifique mucho para algunas personas leyendo esto, pero con un demonio, eso claro que significó mucho para mí. Vi a chicos que eran más inteligentes que yo, mejores que yo, que significaban más que yo, ser cortados, arrojados a un lado, reventados como pequeños trozos de carne insignificante. Lo llaman Survivor's Guilt, la culpa del superviviente o el síndrome de supervivencia. Pero yo siempre pensé que eso era estúpido. No me sentía culpable por haber vivido todo eso. Me sentía perdido, como si fuera un resto de un naufragio que flotaba de una forma tal que consiguió llegar a la costa. Una pieza flotante que había sobrevivido, mientras que cientos de piezas a su alrededor se habían estrellado, se habían incendiado o habían sido arrastrados por los despojos de una nave colosal. Yo lo llamaría el síndrome de la rabia del superviviente, la indignación del superviviente, la confusión del superviviente, todo menos culpa. Volví a los Estados Unidos.
Escuché que algunos veteranos se sintieron ofendidos por la forma en cómo los recibieron. Pasaron años de protestas por la paz, años en los que la gente clamaba que éramos una cruel máquina vomitando napalm y disparos automáticos, y que reducíamos a la gente y a una nación a ensangrentados, despellejados, calcinados trozos de carne. Nosotros éramos los malos. No me sentía ofendido. Estaba de acuerdo con la furia y el odio. Sabía que yo era un engrane dentro de una máquina cruel. Sabía que tenía parte de la responsabilidad. No me sentía culpable. Sentía vergüenza. Es diferente. No caí en el abuso de sustancias como otros lo hicieron, pero supongo que eso es subjetivo. No me fui a casa, fui al lugar donde nací. Es diferente. No me quedaba en ningún sitio por mucho tiempo. A donde quiera que fuera había algo que faltaba. Evitaba a la gente, preguntaban demasiadas preguntas, me lanzaban demasiadas miradas. Hasta que la encontré a ella. Tenía el nombre de una flor y me recordaba a una. Ella tenía el mismo tipo de inocente sabiduría que yo le atribuía a todo en la naturaleza. Vi flores en Vietnam menos coloridas que ella, menos misericordiosas ante las pisadas de nuestras botas y nuestro fuego y nuestra suciedad. No como ella. Conocí a tu madre, de entre todos los sitios posibles, en una parada de autobús. Me preguntó qué hora era. Le dije que no sabía. Ella sonrió. Era demasiado amable. Algunos años después nos las arreglamos para entre los dos ahorrar lo suficiente para una casa. Sus padres ayudaron. No era solo porque estaban en una mejor posición que los míos, aunque sí, lo estaban. El hecho de que ella aún hablara con ellos tampoco hacía daño. El día en que naciste, sentí más orgullo y más vergüenza de lo que nunca sentí en mi vida. Eras tan puro, tan nuevo, tan libre de las manchas de suciedad y crueldad de este mundo. Me sentí como alguien vil, malvado, sucio, cansado. Quería huir y dejarlos a ti y a tu madre para que compartieran tu luz. Pero me quedé, porque tú eres tan brillante que tu luz contuvo mis tinieblas. No hablaba mucho porque pensé que mis palabras podrían envenenarte, que harían eco en tu pequeña cabeza y se volverían parte de ti. Pero amaba escucharte hablar. Amaba la forma en cómo hilabas tus ideas. Así que cuando tu madre me dijo que te contara una historia, para involucrarme más con aquello por lo que tan rápidamente te estabas apasionando, te conté la única que conocía. Te conté sobre el periódico de la medianoche. Le dije a tu madre primero, años antes, pero cuando te lo conté se sintió más definitivo. Si alguna vez tienes hijos, lo entenderás. Cada palabra que les dices se siente pesada, como si estuviese hecha de hierro. Como hierro que dejará una marca. Así que me senté contigo en mi oficina. Te dejé entrar. Te gustaron los libros y las fotografías. Exploraste la habitación de la misma forma en que alguien exploraría una caverna desconocida. Y al igual que una caverna, también era oscura y estaba llena de peligros. Hice que el periódico de la medianoche sonara como algo mágico, algo emocionante.
lo recibes sin quererlo. Dije, simplemente encuentra una forma de llegar a tu puerta principal. Se entrega solo a unas casas a medianoche en punto. Escuchas 3 golpes en la puerta y ahí está. Tan solo aparece. ¿Te gustaba esa parte? Diablos, te gustaba toda la historia. Tu cara se iluminaba en una forma que nunca había visto sucediera conmigo. Te ponías así siempre que tu madre hablaba contigo. Debo haberte contado del periódico más de una docena de veces antes de que sucediera. Una noche, mientras estaba contándole a tu madre qué era lo que habíamos hablado tú y yo, escuchamos 3 golpes en la puerta principal. Corrí hacia ella. No tenía ningún arma en la casa y casi me arrepentí en ese entonces. No había nadie en la mirilla, así que abrí la puerta. Ahí, en nuestro tapete de bienvenida, estaba algo que reconocería en cualquier lugar. Un atado de papel negro, exactamente como el que había recibido Tai. Lo traje dentro de la casa y lo arrojé sobre mi escritorio. Corté el cordón negro y el papel se desenrolló a sí mismo, como un insecto medio muerto. Vi el titular escrito en letras blancas y cuadradas. El periódico de la medianoche. No podía leer nada más, porque no había nada más. Debajo del titular había tan solo un montón de texto confuso. No podía distinguirlo sin importar cuántas vueltas le diera en mi mente. Era como si mis ojos resbalaran por el borde de las palabras. Estaba a punto de tirarlo, pero entonces tu madre entró. Los golpes en la puerta la sobresaltaron, pero mi comportamiento la había aterrorizado. Así que ella miró y leyó unas cuantas palabras en voz alta. Mis ojos se ensancharon incrédulos. Ella podía leer el periódico. En ese entonces no era para mí, pero ahora sí. Ella era el destinatario a quien iba dirigido, no yo. Cada partícula del periódico de la medianoche era para ella. Después de un poco de convencimiento, tu madre aceptó leer el artículo en voz alta. Esto es lo que estaba escrito en la página. Adivina. Juego de mesa culpado de homicidios es retirado de la venta. ¿Qué hizo de desayuno la persona que vive cruzando la calle? ¿Qué oculta en su bolsillo la persona que tienes al lado? ¿Quién está llamando a tu puerta? Adivina. Estas palabras, impresas en una caja de cartón blanca, saludaban a los compradores que examinaban los estantes semanas antes del Día de Acción de Gracias. Parecía inofensivo, dijo una compradora que vio una de las cajas. Mi familia no juega muchos juegos de mesa, así que no consideramos comprarlo. Gracias a Dios que no lo hicimos. La portada de la caja de cartón muestra a una familia sonriente sentada alrededor de una mesa en el comedor. Entre ellos se encuentra un tablero blanco de juegos. Una serie de cuadrados negros y blancos cubren el borde del tablero, formando un ancho rectángulo dentro del cual yace una única pila de cartas negras. Hay piezas de juego habitando varios de los cuadros. Cada uno es un burdo retrato de un ser humano. Hay un par de dados negros en la mano de una mujer sonriente. Presumiblemente es la madre de la familia que se ve demasiado feliz. Las familias que han jugado el juego de verdad son todo menos felices. Las reglas son simples. El manual de instrucciones proclama:
Cada jugador elige una sola pieza y las colocan en la casilla de salida, en una de las esquinas del tablero. Esta también es la casilla de meta. El objetivo del juego es desplazarse por el tablero y ser el primer jugador en alcanzar la última casilla. El juego se juega al lanzar los dados y moverse el número de casillas que corresponda al resultado. Una vez llegado a la casilla correcta, cada jugador debe sacar una única carta de la parte superior de la pila de cartas en el centro del tablero de juego. En cada carta hay una divertida instrucción para adivinar algo acerca de uno de los otros participantes del juego. Por ejemplo, una de nuestras 100 cartas dice: adivina lo que la prostituta de tu hija hizo con su novio el viernes. Si adivinas correctamente, puedes quedarte en la casilla donde aterrizaste. Si te equivocas, ¡diantres! Tienes que regresar tu pieza a la casilla inicial. El juego no termina hasta que todas las piezas se muevan a la casilla final. Después de no haber sido vistos por varios días, los oficiales de policía realizaron una revisión de bienestar en la casa de los ubicada en. Lo que encontraron dentro del hogar de esta familia fue una pesadilla, por decirlo menos. La familia fue encontrada sentada alrededor de la mesa del comedor, dijo perteneciente al departamento de policía de. Tenían varios días de haber fallecido. Había múltiples armas en la habitación, en su mayoría equipo de jardinería y cuchillos de cocina. El tablero de juego mismo parece haber sido colocado de manera clandestina en cada tienda con calcomanías de código de barras que lo identifican como si se tratase de otro juego dentro del inventario de la tienda. El fabricante del juego es desconocido a la fecha, pero al parecer se empleó una gran cantidad de esfuerzo y dinero en la creación del juego. Ninguno de sus elementos es barato o de mala calidad en lo más mínimo. La teoría que prevalece en las autoridades locales es que el juego provocó que se atacaran los unos a los otros, dijo el doctor, un médico local quien fue consultado sobre la horripilante escena. Pero esa explicación no me satisface. Ni a mí ni a nadie que conociera a la familia involucrada. Nadie en su sano juicio habría seguido las instrucciones del juego, sin importar cuán furiosos pudieran haberse vuelto el uno con el otro. Las instrucciones a las que el doctor se refería estaban impresas en cada una de las cartas de adivina en la baraja del juego. Las cartas empezaron de manera inofensiva. En la primera se leía: adivina la talla de camisa que lleva la persona a tu izquierda. La siguiente carta, sin embargo, ya estaba ahondando en un territorio controversial. En ella se leía: adivina cuánto te robó de la cartera la pequeña mierda que tienes a la derecha. Las cartas empeoraban más y más. Adivina con quién se ha estado acostando a tus espaldas el cerdo que tienes delante. Eventualmente, las cartas empezaron a indicar violencia. Adivina quién va a tomar un cuchillo de la cocina. Adivina cuántos lápices pueden caber en el ojo derecho de tu esposa. Algunos días después, la familia al otro lado del pueblo también fue reportada como desaparecida por preocupados compañeros de trabajo y miembros de la familia. Una escena similar a aquella ocurrida en la casa de los fue descubierta en su sala. Los 4 miembros de la familia habían fallecido, con toda la evidencia señalando al hecho de que se habían aniquilado uno a otro con objetos del hogar. El tablero de adivina estaba en una mesa de café en el centro de la habitación. Había varias cartas esparcidas sobre la ensangrentada alfombra. Cada una contenía instrucciones violentas. Una decía: adivina cuántos tragos más de líquido destapacaños se necesitan para que tu madre se desmaye. Creo que hay una explicación bastante simple, dijo el doctor.
Es muy probable que el juego fuera colocado en las tiendas y entonces vigilado por su creador o creadores. Una vez que los clientes lo adquirían, lo seguían a su casa. Uno o más de los perpetradores obligarían a la familia a jugar, muy seguramente amenazando sus vidas con un arma de fuego. Esta es la única explicación para que estas familias tan aparentemente normales se torturaran los unos a los otros de una forma tan grotesca. No hay evidencia que apoye esta teoría. Jefe del departamento de policía declaró: no había señales de allanamiento de morada de forma violenta en ninguna de las casas. No hay evidencia forense que demuestre la presencia de nadie además de los miembros de la familia al momento de lo ocurrido. No soy un psicólogo, pero yo nunca le haría esas cosas a ningún miembro de mi familia, incluso si alguien nos estuviera apuntando con un arma. Hay una tercera explicación, una que es a menudo apoyada en línea. Una explicación sobrenatural. ¿Qué tal si la gente que juega el juego se ve obligada a adivinar? Escribió un usuario anónimo en línea. ¿Qué tal si sus suposiciones de hecho se vuelven reales de alguna forma? Como si adivinas que alguien va a ir a la cocina a tomar un cuchillo, entonces esa persona es obligada a moverse y hacer lo que dijiste. Cualquiera que sea el caso, una cosa está clara. Si usted ve un juego de mesa llamado Adivina a la venta, en cualquier tienda, no lo tome, no lo compre, no lo juegue. Llame a las autoridades y alerte a los propietarios de la tienda para que ellos lo remuevan de manera segura. Tu madre y yo decidimos ya no hablarte acerca del periódico de la medianoche, nunca más. Desearía que deshacerse de él fuera así de simple. Seguiré transcribiendo las notas de mi papá y compartiéndolas aquí. Tengo que encontrar una forma de detener esto. ¿Qué tal, chicos? Sé que ha pasado bastante tiempo. Ya sé que algunos de ustedes se deben de haber preguntado dónde he estado. La verdad es que me ha sido muy difícil procesar los escritos de mi padre, porque yo hice algo que tal vez no debería haber hecho. Yo leí más adelante. Haré lo mejor que pueda para transcribir sus escritos, aunque yo sé que será difícil mitigar los eventos que describe. Así que, aquí vamos. Luego de mi fracaso de intentar tomar el periódico de la medianoche del pórtico de mi vecino, decidí contenerme y ya no intentar entrometerme con el periódico por un tiempo. Sentía como si de algún modo me conociera. Sabía que intenté detenerlo antes y como resultado ahora estaba intentando alejarse de mí. Mi único plan de acción ahora mismo es seguir leyendo y ver si hay alguna pista en el diario de mi padre que pueda ayudarme a entender mejor al periódico y tal vez encontrar una forma de detenerlo. Esta es la siguiente entrada de mi papá. Tu madre y yo nos sentamos en mi oficina. El periódico de la medianoche estaba entre nosotros. ¿No puedes leerlo?, ella preguntó. Estaba incrédula incluso entonces, cuando le había contado sobre el periódico de Thai en Vietnam. Pienso que ella creyó que inventé todo, que había hecho una copia del periódico para asustarla o algo. Desearía que así hubiera sido. Miré a la página delante de mí una vez más, solo para complacerla. De nuevo las palabras se encontraban revueltas.
Todo lo que podía distinguir era el encabezado. No puedo leerlo, dije finalmente. No lo estoy inventando. De verdad no puedo. ¿Quién lo entregó entonces?, me preguntó. Había una astuta sonrisa en su rostro, como si ella supiera que eso me desconcertaría. Lo hizo porque no conocía la respuesta en ese momento, y a la fecha aún la desconozco. No tengo idea. Será mejor que no me estés haciendo una broma. Pero ella no sonaba convencida. Había algo reptando entre su voz entonces, algo como el miedo, algo como la fría sensación de darse cuenta de que me conocía, de que ella sabía que yo nunca escribiría nada como eso. Esto de verdad está muy trastornado. ¿Eso de las familias matándose unos a otros? ¿A quién se le ocurriría algo así? Me encogí de hombros. ¿A quién se le ocurrió lo del Treehead? Tai dijo que simplemente aparece. También dijo que los artículos hacen que de alguna forma se vuelvan reales. Ahora tu madre volvía a sonreír. Era la clase de sonrisa que dice: ahora sé que me estás tomando el pelo. Pero yo no estaba sonriendo. Yo no había dejado de caminar desde que ella leyó el artículo en voz alta para mí. Ella solo me había visto así en mis días malos, en los días que pensaba en Tai y en los demás chicos que perdimos en la jungla, cuando pensaba en cómo pudo haberme pasado a mí. No hablamos mucho sobre el periódico después de eso. Tan solo lo enrollamos y lo tiramos en una bolsa de plástico con el resto de la basura. Estábamos ocupados en ese entonces. Era más sencillo olvidarse de las cosas. Tú tenías que ir a la escuela, nosotros teníamos que trabajar. Todos traíamos nuestro trabajo y nuestras preocupaciones a la casa. Ahora que estoy solo y que ya no trabajo más, es diferente. Es como si todo lo que hiciera fuera pensar. Todo lo que hago es recordar. Desearía poder olvidar. Desearía que esta condenada casa no estuviera tan vacía, tan propensa a hacer que mis pensamientos y mis recuerdos hagan eco y reboten contra mí. Pero es mejor que ya no estés tú aquí. Es demasiado peligroso, porque yo también he estado recibiendo el periódico. Algunos días después de que nos deshiciéramos del primer periódico, tu madre y yo nos encontrábamos acostados en la cama. Esto tal vez sea impactante para ti, pero no nos íbamos a dormir exactamente a las 9 de la noche igual que tú. Teníamos una pequeña televisión en nuestra habitación, la cual estoy seguro ya olvidaste. A tu madre le encantaba ver películas. Ella aparentemente tenía cientos de cintas VHS y Betamax. Las películas de ciencia ficción eran sus favoritas. Cualquier cosa con alienígenas y el espacio y rayos láser. Ella se sentaría ahí, contemplando la pequeña pantalla con un cigarrillo en su mano, con esa pequeña sonrisa en su cara. Eso es genial, diría, y yo me daría la vuelta. Y ahí estaba un sujeto con una espada láser o un tipo en un traje de robot. Desearía poder recordarla así para siempre. Desearía que ella hubiese subido el volumen tan alto como para que nunca volviéramos a escuchar los 3 golpes en nuestra puerta principal. Pero ella nunca lo habría hecho, porque tú estabas durmiendo en el cuarto de al lado. Así que lo escuchamos. Era imposible no escucharlo. Quien sea que llamaba,
Era como si supiera exactamente cómo golpear la puerta de tal forma que lo escucháramos en nuestra habitación. No sé si tú alguna vez los escuchaste desde la tuya. Espero que no. Tu madre quería llamar a la policía. Ella pensó que el periódico estaba siendo entregado por alguien peligroso. Alguien que quería asustarnos. Yo creo que... No. Yo sé que ella tenía razón. Decidimos no llamar a la policía. Si ellos no podían leer el periódico al igual que yo, no estarían tan alarmados como nosotros. No sabía qué hacer. Quería tirarlo, pero tu madre dijo que deberíamos leerlo. Eso tal vez nos daría alguna idea sobre quién o qué estaba haciéndolo. Si hay algún motivo por el cual nosotros seamos el objetivo, tal vez lo averigüemos si lo leemos. Estuve de acuerdo. Yo también sentía curiosidad. Ahora desearía no haber sido curioso. Siempre que pienso en ese momento, esa decisión, es como si cada fibra de mi ser del presente le gritara a mi ser del pasado. Le grita que nunca deje a tu madre volver a leer otro periódico. Pero mi yo del pasado no puede oírme. Así que me recuerdo a mí mismo abriendo la puerta, trayendo el periódico dentro y entregándoselo a tu madre. Nos sentamos en mi oficina. La puerta tenía seguro y tan pronto como tu madre y yo estuvimos dentro, ella lo cerró. Incluso entonces era como si supiéramos que esto era peligroso, que nunca dejaríamos que tú te vieras involucrado con él. El motivo por el cual nosotros, a pesar de saber eso, insistimos en seguir adelante es un misterio. Tal vez así es como funciona el periódico, así es como atrapa a la gente y los atrae. La curiosidad puede imponerse por encima del sentido común si algo es lo suficientemente intrigante. Tu madre cortó las cuerdas negras que mantenían atado al periódico y lo vimos desenrollarse a sí mismo lentamente. Ella lo tomó, lo sostuvo bajo la lámpara de mi escritorio y comenzó a leer. Se reporta una extraña transmisión de noticias en un canal de cable local. Las compañías de cable ubicadas se encuentran anonadadas tras reportes acerca de una extraña transmisión de noticias apareciendo en lugar de las noticias de... Los espectadores reportaron que esta transmisión aparecía tras un corte comercial regular, justo en el momento que la señal se reserva para las noticias de... Al principio parecía como una transmisión normal de noticias, dijo un residente local. Pero yo sé que había algo raro cuando el presentador era diferente. Quiero decir, ha estado al aire por 10 años. El tipo es una leyenda local. El logo también era diferente. Decía tus noticias, en lugar de decir noticias de... Pero el presentador y el logotipo no eran los únicos cambios. En lugar de las noticias locales y nacionales, habían empezado a hablar sobre mí, sobre nosotros. Dijo. Al principio era sobre mi esposa. Había ido al supermercado y estaba mencionando exactamente lo que compró. Entonces empezó a hablar sobre mis hijos, lo que hicieron en la escuela, las calificaciones que obtuvieron. Yo incluso descubrí que mi hijo había reprobado un examen de matemáticas y dijeron que había cambiado su nota de 5 a 8 con un bolígrafo rojo. Entonces se dio por vencido y lo escondió en su casillero. El domicilio de los... no ha sido la única vez en que una familia del pueblo ha sido afectada. De hecho, parece ser que cerca de 1 de cada 20 casas ha recibido la transmisión, mientras que el resto de las viviendas en el pueblo reciben las noticias de...
como de costumbre. Una viuda jubilada fue una de las personas afectadas. Fue horrible, declaró. Al principio pensé que era alguien gastando una broma, como algún demente del pueblo que había alterado mi televisión. Pero ese hombre, ese presentador sabía cosas de mí que nadie más podría conocer. Él dijo qué fue lo que comí en el desayuno, lo que había visto en la televisión cuando había ido al baño y qué fue lo que hice ahí. Era una intromisión. Entonces al día siguiente volvió a suceder. Conozco a mucha gente en la ciudad que se ha quejado con la compañía de cable y con ese canal en específico. Pero a las 6 p.m. ahí estaba de nuevo. Deberían ser las noticias de... Las noticias de... Siempre se transmiten a las 6. Esta vez fue peor. El presentador comenzó a decir lo que yo haría mañana, como si él lo supiera. Él dijo que llamaría a mi hija para contarle sobre la extraña transmisión de noticias y a pedirle ayuda. Él dijo exactamente qué comería, a qué hora. Incluso dijo que pensaría 2 veces en comer algo diferente de lo que él había dicho, pero que no lo haría. La señora estaba en lo correcto. Más y más gente del pueblo comenzó a reportar que el extraño presentador había acertado en qué es lo que harían al día siguiente. Era como si pudiera ver el futuro, dijo un residente. Empeoró cada vez más, dijo el señor. El maldito salió una noche diciendo lo que mi familia haría la próxima semana, el próximo mes. Intenté desconectar la televisión, pero la maldita cosa seguía transmitiéndose, sin electricidad. Llamamos a la compañía de cable e incluso mandaron a un sujeto a reemplazar el equipo. Pero esa noche a las 6 volvió a suceder. Esta vez el presentador se veía enojado, como si supiera que nos habíamos estado quejando. Entonces comenzó a decir cosas terribles sobre cómo yo iba a tener un ataque cardíaco en 3 días, sobre cómo mi hijo iba a ser arrollado por un auto. Espero que el maldito se equivoque, pero mi hijo se va a quedar dentro de la casa sin importar nada. En efecto, muchos residentes comenzaron a quejarse de que el presentador únicamente reportaba malas noticias. Él dijo que una mujer sería diagnosticada con cáncer y estaba en lo correcto. Dijo que un hombre perdería su empleo y estaba en lo correcto. Pero quizá la cosa más perturbadora que predijo fue el imperdonable crimen que habría de cometer. Era uno de los residentes que más se habían quejado ante la compañía de cable, así como a la policía, acerca de la transmisión de noticias. Cuando las compañías insistieron en que no había nada malo con sus servicios y que otros residentes estaban sintonizando las noticias de... como de costumbre, exhortó a otra gente del pueblo a desenchufar sus televisores y a colocarlos en una bodega de almacenamiento que le pertenecía. Parecía que casi todos los residentes que estaban recibiendo tus noticias aceptaron su oferta, subiendo sus televisores a la parte trasera de la camioneta pick-up perteneciente a y ayudándolo a descargarlas en su bodega de almacenamiento. Incluso algunas de las personas que no estaban recibiendo la extraña transmisión optaron por añadir sus televisores al montón. Parecía que iba a funcionar. Al principio. Esa noche, a las 6 p.m., cada casa que había recibido la transmisión en su televisión hizo un descubrimiento alarmante. Sus radios estaban emitiendo tus noticias, y el presentador sonaba furioso. Entonces, el presentador le reportó a todos exactamente qué es lo que estaría haciendo dentro de unas horas. Él dijo que intentaría tirar su radio, pero que la radio de su auto empezaría a transmitir las noticias a todo volumen. Entonces, llevaría un martillo a la radio de su auto para destruirla, y cuando eso no funcionara,
tomaría su rifle y le dispararía a dicha radio. Pero en cuanto lo hiciera, él escucharía al presentador diciendo que a continuación volvería adentro y... bueno, ya conocen el resto. Después de reportes de varias detonaciones de armas de fuego en la casa de... dos oficiales respondientes del departamento de policía de... entrarían al domicilio a la fuerza, solo para descubrir que los cuerpos de la familia, tanto como su esposa, así como sus hijos e incluso el perro de la familia, se encontraban con heridas de bala. Asimismo, sentado en el patio trasero, con la radio que había tirado a la basura apenas unas horas antes. Testigos reportaron que seguía gritando las mismas palabras una y otra vez. Las noticias me obligaron a hacerlo. Las noticias me obligaron a hacerlo. Después de las deleznables acciones cometidas por... Tus Noticias nunca volvió a aparecer en las frecuencias locales, pero algunos de los residentes que fueron afectados alegan que lo que el presentador dijo sigue sucediendo. Engañé a mi mujer, dijo un hombre local que desea permanecer anónimo. Exactamente como el tipo de las noticias dijo. No quería hacerlo, lo juro. Intenté parar, pero era como si fuera obligado a hacerlo, como si no tuviera control de mí mismo. Las horribles predicciones acerca de... también estaban en lo correcto. El señor tuvo un ataque cardíaco 3 días después de nuestra entrevista inicial, y su hijo salió corriendo de la casa, incluso cuando la señora hubiera intentado detenerlo. El muchacho corrió hacia la calle y fue impactado por un auto. El conductor, cuyo nombre la policía local ha intentado mantener alejado del público, fue una de las personas que habían recibido la transmisión de noticias. Sus vecinos han comentado que él estaba preocupado por la predicción del noticiario sobre que arrollaría a un niño y posteriormente tomaría su propia vida. El presentador una vez más estaba en lo correcto, pero si lo que este hombre hizo fue bajo su propia voluntad o si fue obligado a hacerlo, aún permanece como un misterio. Después de que tu madre terminó de leerlo, era como si algo pesado, algo enorme, algo invisible hubiera aparecido en la habitación con nosotros. Era como algo más grande que nosotros, más peligroso que nosotros, como un animal desconocido con el cual no te quieres entrometer. Dios, dije, dejándome caer en mi silla. Tu madre se veía de la misma forma en como yo me sentía, pálida, arrepentida. Leer este periódico me recordó a cuando estuve sobrio durante 1 año, antes de tomar una bebida y tirarlo todo a la basura. La sensación de urgencia era fuerte antes de hacerlo, y el arrepentimiento después será aún peor. Esta vez guardé bajo llave el periódico en mi archivero. Tenía seguro y era más alto que tú en ese entonces. Sentí algo de seguridad teniéndolo ahí, como si ya no pudiera herirte ni a ti ni a nosotros. Pero no había nada de seguridad en absoluto. Saber lo que le pasó a mi madre, saber qué es lo que pasó a continuación, me hace querer dejar de leer. Me hace arrepentirme de siquiera empezar a leer en primer lugar. Pero tengo que seguir adelante. Ahora esto es más grande que solo mi familia. Siempre lo ha sido. Gracias por haberte quedado hasta el final.
Los enlaces a la historia original, la música utilizada y mis redes están en la descripción. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún relato. Puedes enviar tus historias al correo que aparece en pantalla. Han escuchado al fantasma de la medianoche. Ya pueden descansar en paz.